Propiedades de la integral definida en un intervalo cerrado a,b. Tras haber comenzado con la introducción al concepto de integral definida y a la resolución mediante la regla de Barrow, vamos a estudiar las propiedades elementales de este tipo de integrales. Algunas de estas propiedades son muy parecidas a las integrales indefinidas y las nuevas van a hacer relación a los límites de integración que aparecen, límite de integración inferior a y límite de integración superior b. Vamos a ir poco a poco mostrando las propiedades que van a ser muy prácticas, muy útiles, muy utilizadas en los ejercicios relacionados con integrales definidas. En primer lugar, vamos a considerar la notación, integral definida de la función f en intervalo a,b. A es el límite inferior, que sería el extremo inicial del intervalo, b es el límite superior de la integral, que es el extremo final del intervalo. Vamos a considerar que la función f es una función continua en ese intervalo cerrado. Vamos a trabajar siempre a nivel de segundo de bachillerato con funciones que son continuas en un intervalo cerrado y a las cuales le vamos a realizar la integral definida. La primera propiedad viene remarcada aquí en el recuadro amarillo y es un recordatorio de lo que ya vimos en el vídeo anterior, y es que el cálculo numérico de la integral definida se realiza mediante la regla de Barrow. Lo que estoy ahora señalando con el cursor es una notación, la forma de expresarse la solución de la integral definida. Si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, ¿vale? Si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, si la solución de la integral indefinida sería f mayúscula más una constante de integración, según la regla de Barrow vamos a coger solamente una de las integrales indefinidas, solamente una primitiva, y la vamos a evaluar en el intervalo a,b. Fijaros cómo se escribe, se pone f mayúscula, se pone un corchete, abajo la a y arriba la b. Esa forma de expresar la regla de Barrow es lo mismo que decir que la primitiva la evaluamos en b menos la primitiva evaluada en a. Repito, lo que tenemos en pantalla es una notación primitiva de la función f minúscula y al evaluar en b y restarle luego la primitiva evaluada en a, se escribe de esta manera, con corchetes, función f mayúscula, extremo a y extremo b. El resultado de esa integral definida puede ser un número positivo o un número negativo o cero. ¿Qué ocurre? Que ya hemos indicado que esta integral definida va a estar relacionada con el concepto del área encerrada por la función con el eje horizontal. En el vídeo anterior lo que hicimos fue una primera introducción. Vamos a empezar a practicar con estas propiedades. Y al final del tema, una vez que ya tengamos bastante soltura practicando, haremos un estudio teórico más exhaustivo y haremos una demostración un poco más precisa, más matemática de este resultado, de por qué la integral definida está relacionada con el área y por qué la forma que toma la solución sería f de b menos f de a. En primer lugar, vamos a considerar una función que sea positiva, es decir, una función que sea mayor o igual que 0 en el intervalo cerrado a,b, como la que tenemos en pantalla. Esta parábola, en el intervalo 0, 2, siempre está por encima del eje horizontal. Cuando eso ocurre, cuando la función está por encima del eje horizontal dentro del intervalo cerrado donde vamos a realizar la integral definida, el área que encierra la función con el eje horizontal dentro del intervalo, ese área se calcula, como tenéis aquí en el recuadro rosa, como la integral definida de la función, en este caso entre 0 y 2. Si la función es positiva en el intervalo cerrado a, b, que nuestro ejemplo en pantalla va de 0 a 2, el área coincide directamente con el resultado numérico de la integral definida. Pero ojo, si la función es negativa, si está por debajo del eje horizontal, el resultado que se demuestra es que el área que encierra la función con el eje horizontal en el intervalo cerrado a,b coincide con el valor absoluto de la integral definida. Repito, ahora la parábola está por debajo del eje horizontal, es una función negativa dentro del intervalo 0, 2. Cuando eso ocurre, el área, que está remarcado en este color clarito, el área encerrada por la función con el eje horizontal en el intervalo 0, 2, coincide con el valor absoluto de la integral definida entre 0 y 2. Si no pusiéramos el valor absoluto, el resultado de la integral definida sería negativo y no tiene sentido físico, sentido real, un área negativa. Por eso se coloca el valor absoluto para garantizar que el resultado final, que va a ser el área, sea positivo.
Ahora mismo hemos estudiado o bien funciones que están por encima del eje horizontal o bien funciones que están por debajo del eje horizontal. Pero ¿qué ocurre si una función corta al eje horizontal dentro de mi intervalo? Pues lo tenemos aquí a continuación. Ahora tenemos nuevamente una parábola que en el intervalo 0, 2 corta justo en x igual a 1 al eje horizontal. No solamente que lo corta, sino que lo atraviesa. ¿Qué pasa cuando tenemos una función que atraviesa el eje horizontal y todo el mundo comprueba que tenemos un área por debajo del eje horizontal y otra área por encima del eje horizontal? Pues bien, lo que hay que realizar primero son los puntos de corte. Determinar los puntos de corte de la función con el eje horizontal dentro del intervalo que estamos estudiando. Y en cada uno de los intervalos vamos a aplicar el razonamiento anterior. En el ejemplo que tenemos en pantalla diremos, si entre 0 y 1 la función está por debajo del eje horizontal, este área encerrada en el intervalo 0, 1 será el valor absoluto de la integral definida entre 0 y 1. Si entre 1 y 2 la función está por encima del eje horizontal, este área encerrada entre la función y el eje horizontal en el intervalo 1, 2 será directamente el resultado de la integral definida entre 1 y 2. Recuerdo una vez más, si la función está por encima del eje horizontal dentro de nuestro intervalo, el área es la integral definida. Si la función está por debajo del eje horizontal dentro de nuestro intervalo, el área coincide con el valor absoluto de la integral definida. Y si la función atraviesa al eje horizontal dentro del intervalo, tan sencillo como obtener los puntos de corte, igualando la función a 0 y sacando los puntos de corte, y aplicar en cada intervalo pues lo que hemos estudiado en los apartados anteriores. Más propiedades de la integral definida. La propiedad que viene ahora es la propiedad de aditividad. Imaginamos que tenemos un punto C que pertenece al intervalo AB, intervalo cerrado AB, y dentro de ese intervalo hay un punto C. Pues bien, se demuestra que la integral definida entre A y B se puede romper en dos tramos. En primer lugar, integral definida entre A y C y luego integral definida entre C y B. C, un punto contenido dentro del intervalo AB, consigue romper la integral como estamos viendo en pantalla. La integral desde A hasta B se rompe en dos trozos. Como ejemplo, lo que viene aquí indicado, la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado. Si yo realizo esta integral definida, una primitiva sería x cubo partido 3, que con la notación que hemos comentado de la regla de Barrow se pone entre corchetes, se pone 0 como subíndice y 2 como índice. 0 sería el subíndice inferior debido a que el intervalo empieza en 0 y 2 sería el superíndice, ¿vale? El índice superior, debido a que nuestra integral definida termina en 2. Si evaluamos la primitiva primero en 2 y luego en 0, recuerdo que aquí arriba tenemos la notación de la regla de Barrow, pues tan sencillo como evaluar 2 dentro de la primitiva y 0 dentro de la primitiva. Y nos quedaría 2 al cubo partido 3 menos 0 partido 3, que es igual a 8 tercios. Ahora mismo estamos calculando en este ejemplo integrales definidas, no estamos diciendo que esto sea un área. Para estudiar el área tendríamos que ver la forma de la gráfica, si está por encima o por debajo del eje horizontal. Ahora mismo solamente estamos calculando el valor numérico de la integral definida. Y lo que voy a hacer es, en vez de hacer la integral entre 0 y 2, descomponer entre 0 y 1 y luego entre 1 y 2. Todo el mundo comprende que el punto x igual a 1 está dentro del intervalo 0, 2. Pues bien, voy a aplicar esta propiedad de arriba para comprobar que es cierto y voy a hacer por un lado la integral entre 0 y 1 y por otro lado la integral entre 1 y 2. Realizo las correspondientes primitivas. La primera se evalúa entre 0 y 1, la segunda se evalúa entre 1 y 2, aplico la regla de Barrow a cada una de las integrales definidas que he resuelto, f de 1 sumando con menos f de 1 mayúscula sumando se van, nos queda menos f0 más f2, que es justo lo que teníamos antes, nuevamente tenemos 8 tercios. Por lo tanto, si el punto pertenece al intervalo, podemos romper la integral definida en dos integrales por separado. Otra propiedad que también se cumplía en la integral indefinida. Si tenemos la integral de un número por una función, el número puede salir fuera de la integral. La integral de un número por una función, el número puede salir fuera de la integral. Da igual que la integral sea indefinida o definida. Por ejemplo, integral entre 0 y 1 de 4x diferencial de x. Si sacamos el 4 fuera, nos quedaría 4 por la integral entre 0 y 1 de x. Hacemos la integral de x, que sería x cuadrado partido 2, nuevamente notación de la regla de Barrow, entre corchete x cuadrado partido 2 con 0 como subíndice y 1 como superíndice,
y evaluamos. Y nos quedaría 4 paréntesis, 1 medio menos 0 medio igual a 2. Seguimos con las propiedades de la integral definida y llegamos a la siguiente. Si hacemos la integral definida a lo largo de un mismo punto, es decir, entre A y A, es decir, el intervalo estaría formado por un único punto, la integral definida entre A y A vale 0. Se demuestra, bueno, más que demostrar, se ve claramente con un ejemplo bastante sencillo. La integral entre 1 y 1 de 1 partido x, pues hacemos la integral de 1 partido x y una primitiva sería logaritmo neperiano de valor absoluto de x, y hay que evaluar en 1 como extremo inferior y en 1 como extremo superior, porque son los dos límites de integración. F de 1 menos f de 1 es igual a logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 y eso vale 0. ¿Bien? La integral definida de una función en un punto valdría 0. Si lo pensamos con el concepto que hemos dicho de área, podríamos ver que la integral de a hasta a sería como la integral de una línea. Si yo tengo una función en un punto x igual a a y voy a calcular el grosor de una línea. Como matemáticamente el grosor de una línea vale 0, por eso su integral vale 0. Si vemos un rectángulo como la unión de infinitas líneas y queremos calcular el área de un rectángulo así, como sumando todas esas líneas, cada una de esas líneas su área en verdad sería 0, pero la unión de todas esas líneas verticales que formasen el rectángulo generaría el área total. Pues bien, integral definida de una función entre a y a siempre vale 0. Propiedad de intercambiar el orden de los límites de integración. La integral de la función entre a y b es igual a menos la integral de la función entre b y a. Es decir, si en principio a es el límite inferior y b es el límite superior, si pongo un signo menos, se cumple la igualdad si ahora b es el límite inferior y a es el límite superior. Ejemplo, integral entre 1 y 2 de la función x. Quedaría x² partido 2 entre 1 y 2, evaluaría y tendríamos 4 partido 2 que vale 2, menos 1 partido 2 que vale 1 medio, 2 menos 1 medio igual a 3 medios. Si ahora realizamos la integral y aplicamos la regla de Barrow, pero 2 como extremo inferior y 1 como extremo superior, y ahora en la regla de Barrow 2 estaría en el subíndice y 1 estaría en el superíndice, recuerdo una vez más, regla de Barrow, la función primitiva evaluado en el superíndice menos la función primitiva evaluada en el subíndice, nos quedaría 1 al cuadrado partido 2, menos 2 al cuadrado partido 2, 1 medio menos 2 igual a menos 3 medios. Ambos coeficientes son opuestos. Si intercambio el orden de los límites de integración, la integral definida en valor numérico cambia de signo. Otra propiedad, si una función es mayor o igual que 0, f, otra función g es mayor o igual que 0, y se cumple que dentro del intervalo la función f siempre está por encima o es igual a la función g, esto lo que significa f de x mayor o igual que g, si eso se cumple, si una función siempre es mayor o igual que otra dentro de un intervalo cerrado, la integral definida de la primera siempre será mayor o igual que la integral definida de la segunda. Si la gráfica de una función está por encima o es igual a la gráfica de otra función dentro de un intervalo cerrado, eso va a implicar que la integral definida va a ser mayor o igual que la integral definida de g. Si una función está por encima de la otra, todo el mundo comprenderá que va a generar un área mayor con respecto al eje horizontal y por eso su integral definida va a ser mayor que la integral definida de g. Importante que esto vale si las dos funciones son positivas, si las dos funciones están por encima del eje horizontal. Últimas propiedades para cerrar este bloque de propiedades de la integral definida. Esto más que una propiedad es una práctica que simplifica mucho los cálculos. Cuando hayamos aplicado la regla de Barrow, si aparecen números multiplicando o dividiendo que afecten a toda la primitiva, es bastante práctico sacar esos números antes de evaluar la regla de Barrow. Fijaros, integral entre 2 y 3 de x² partido 5. Si realizamos esta integral, la primitiva nos quedaría x³ partido 15. ¿Vale? La primitiva, si derivamos x³ partido 15, nos quedaría 3x² partido 15 y 3 partido 15 nos dejaría el 5 de abajo. Pues bien, si esta es la primitiva, pues ahora sustituir 3 y luego 2 y trabajar con fracciones, pues puede ser un poco engorroso. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero veréis que vamos a realizar integrales de polinomios y van a salir expresiones bastante largas y si podemos trabajar con números enteros mejor que con números fraccionarios, pues tardaremos menos. Pues este factor 15 que está dividiendo lo puedo sacar fuera. Los números lo puedo sacar fuera de esta notación de la regla de Barrow y fijaros cómo quedaría 1 partido 15 por
corchete, x cubo evaluado entre 2 y 3. El 1 partido 15 queda fuera, afecta a todo y ahora es sustituir 3 en x al cubo, que quedaría 3 al cubo, y luego 2 en x al cubo, que quedaría 2 al cubo. Operamos 27 menos 8, 19 partido 15. Mucho más cómodo trabajar con números enteros que no tener que trabajar con fracciones. Dos últimas propiedades. La integral definida de la suma es la suma de las integrales definidas. Esto ya ocurría con la integral indefinida. La integral definida de la suma se puede romper como la suma de las integrales definidas. Y una última propiedad. El valor absoluto de una integral siempre será menor o igual que la integral del valor absoluto de esa función. Fijaros, valor absoluto de la integral definida siempre será menor o igual que la integral definida de la función a la que le aplicamos el valor absoluto. He hecho un repaso de las propiedades más típicas que suelen plantearse a nivel de segundo de bachillerato. Conforme vayamos haciendo más y más ejercicios de integral definida y cálculo de área, veréis que estas propiedades se nos van a quedar y serán bastante fácil de recordar y de aplicar los ejercicios. Pues hasta aquí este nuevo vídeo de integrales definidas. Un saludo para todos.